de permitir que se continúe conspirando por parte de los terroristas en contra de Cuba y en contra de nosotros, que defendemos el derecho de Cuba a defenderse y condenamos esa política y condenamos a esos terroristas que la ejecutan, es que existe aún una política de terrorismo de Estado en contra del pueblo cubano. Estados Unidos reclutó, entrenó, financió, dirigió y protege actualmente a esos terroristas que se están muriendo de viejos, sin ser condenados, sin ser llevados a juicios, sin ser siquiera se les ha acusado de los delitos que han cometido. Vergüenza mayor, cinismo mayor no existe. Yo tengo aquí un trabajo que yo he hablado de él anteriormente, sobre acciones terroristas, parte de esa campaña. Ustedes saben, no se nos olvida a veces, como parte de una operación de la CIA entre enero del 62 y febrero del 63, o sea, después de la invasión de Girón, aún después de octubre del 62, que esto era la operación terrorista que iba a debilitar a Cuba, que culminaba con la invasión de los ejércitos norteamericanos, las Fuerzas Armadas norteamericanas, en Cuba, alrededor de octubre, a finales del año 62, que Cuba pudo impedir y se suscitó la crisis de octubre. En 14 meses, entre principios del 62 a principios del 63, Estados Unidos, a través de los que trabajaban para ellos, los terroristas que trabajaban para ellos, cometieron 5.780 acciones terroristas en Cuba. 716 de ellas mayores. Esa fue la operación de la CIA más grande hasta entonces. Más de 3.000 operativos. Y en aquel entonces, esos 14 meses, les costó al gobierno de los Estados Unidos, así por arribita, $1.000 millones. Algo que en aquel entonces no se tenía, no había sucedido nunca. Poder Cubano, la organización del otro innombrable, que yo sí lo voy a nombrar porque Max Alalanca lo nombró. Ese se llamaba Orlando Bosch, que murió libre. Ese hombre en el año 68 y su organización fueron culpables de cometer aquí, porque no podían entrar en Cuba, no podían hacerlo en Cuba ya, lo tenían todo ocupado. Aquí, en esta ciudad, en el año 68, que no es la ciudad que es hoy, que era mucho más chiquita, entre el 68 y el 69, 50 acciones terroristas. Y esta cifra es la dada por el gobierno de los Estados Unidos cuando lo condenó a prisión por terrorista, pero lo dejó ir libre enseguida. Y después trabajó todo el tiempo después para ellos. En los años 70, como no podían entrar a Cuba, entre el 70 y el 79 cometieron 279 actos terroristas, acciones terroristas, en los Estados Unidos y otros países. 95 de esas acciones fueron en Miami solamente. En diciembre del año 75, aquí en esta ciudad,
en un